Muy buenos días, compañeros, consultor. Mi nombre es Julio César, miembro del grupo Proxy Server, y a continuación procederemos a mostrarles el desarrollo y arquitectura de nuestro proyecto de P5. Darle un segundo a mi ordenador, por favor, porque está en proceso de carga. Y por mientras, os explicaré más o menos os explicaré un poco por encima cómo es que hemos decidido desarrollar este proyecto. Para hacerlo, todos los miembros del equipo nos hemos valido de la IDE IntelliJ IDEA, que es la que estáis viendo en este momento en pantalla. Junto con IntelliJ IDEA hemos hecho uso de la librería JAXP, que es la librería que nos ha permitido escribir etiquetas de XML en cada una de nuestras clases de Java. Dicho esto, nuestra arquitectura está dividida principalmente en 5 paquetes. Este de aquí no corresponde, ¿vale? Y los 5 paquetes principales son el paquete con las clases transformer, el paquete con los array que contendrán las bases de datos o los datos de nuestra futura aplicación, las clases DAO implementadas, las implementaciones de las clases DAO y finalmente las bases de datos escritas en ficheros en formato XML. Una vez desarrollado esto o expresada la arquitectura, procederemos a mostrar bajo un pequeño ejemplo cada uno de las diferentes tipos de clases, ¿vale? Con el ejemplo de organización ONG, que es nuestra organización principal. Como podemos ver, pues, nuestra clase contiene todo lo que contiene una clase normalmente, ¿vale? Los atributos, el método constructor, los métodos getters y setters, y en ella hemos colocado las etiquetas que ya habíamos mencionado anteriormente, las etiquetas de la librería Javax, pero que nosotros al utilizar IntelliJ nos funciona con Jakarta. Hemos hecho uso de Maven para poder exportar esta librería de Jakarta y también lo intentamos con Javax, sin embargo no lo encontramos o no lo hemos conseguido, con lo cual nos decantamos finalmente por esta librería Jakarta que nos permite hacer uso de las mismas etiquetas. Una vez explicado esto, vamos a ver cómo hemos colocado el type y cómo hemos colocado los atributos y los elementos en cada uno de los datos que procederán a formar parte de nuestra base de datos. De esta manera, por ejemplo, ahora que estamos revisando estos atributos, vamos a ver también, aprovechar para ver cómo es que se ha organizado nuestros datos en la base de datos. Vemos pues que la librería, que el atributo que tiene por formato attribute viene aquí a ser la ID de nuestro dato, y los elementos procederían a pasar a ser elementos del elemento raíz de nuestro XML según el nombre que nosotros le hayamos colocado al atributo. Sin enrollarme más en el desarrollo de la clase, vamos a ver cómo es que esta clase, luego de eso, va a almacenar dame un segundo por favor, por ejemplo, sede central es una clase hijo de organización. Y vamos a ver cómo esta sede central va a lanzar o va a construir una base de datos, lanzando esta base de datos a un array list. Array list que se guardará en futuro en esta organización ONG. Vamos a ver también pues cómo a través del root element construimos el elemento raíz y le damos nombre a nuestro elemento o a nuestro dato, que se llamará organización ONG. Todo esto haciendo uso de la librería Jakarta. Pasados estos puntos, procederemos ahora sí a explicar la implementación del patrón DAO. El patrón DAO, dentro del patrón DAO, hemos decidido desarrollar sobre todo 5 métodos que interactuarán con nuestra base de datos. Estos son los métodos add, update, delete, getOne y getAll. Y lo que nosotros hemos hecho, para no estar copiando esto en cada una de las clases que vamos a implementar más adelante, es transformar este patrón DAO en una clase genérica. De esta manera, lo único que hemos hecho es, por ejemplo, si nos vamos aquí a sede central, que es el que estamos viendo ahora, lo único que hemos hecho ha sido extender este patrón DAO y indicarle los parámetros que pasarán a través de la clase genérica. En este caso, el nombre de la clase y el long, que vendría a ser la key o el atributo principal de cada una de nuestras clases. De hecho, hemos hecho la misma implementación con cada una de las clases del patrón DAO. Hemos simplemente extendido la clase genérica. Cerraremos todo esto, que ya no viene al caso. Y vamos ahora sí a ver cómo es que se ha implementado este patrón DAO. Procederemos pues a revisar el cuarto package, que es la implementación de este patrón. Nos vamos a sede central y en sede central vamos a ver cómo es que primero estamos
llamando a la clase array, el cual será el contexto donde crearemos luego nuestros JAX-context y marshaller y un marshaller, que serán las funciones de JAX, de Jakarta, que escribirán en este futuro XML. Hemos construido pues, o hemos llamado pues a este array y lo vamos a almacenar evidentemente en su XML. Una cosa muy importante que queremos señalar es que en el método constructor lo que hemos hecho, en vez de construir como normalmente sería un new CE central, hemos decidido utilizar el método marshaller para de esta manera llamar a bases de datos que ya hayamos tenido escrita anteriormente. De esta manera, cada vez que se construya nuevamente esta sede central a través de la factoría, no estaremos sobrescribiendo porque llamará y construirá a un nuevo array, a un nuevo array, a un nuevo array, sino que llamará a un array previamente ya existente y que esté ubicado en este file. Este file lo estamos guardando en esta dirección de fichero a través de esta línea de código número 31. Construimos pues todo el contexto, construimos el JAX-context, el marshaller y el marshaller, y ahora sí procederemos a desarrollar los métodos add, delete, getOne y getAll, los cuales explicaré un poquito por encima, que es simplemente utilizar el marshaller para poder escribir todo aquello que agreguemos al ArrayList, a la base de datos en XML. Lo mismo lo haremos con con el delete, pero esta vez haciendo uso del método remove, métodos que también han sido implementados, como podréis ver aquí. Aquí también está el propio add, el remove, el getOne y el getAll. ¿Y por qué es que estamos haciendo lo mismo aquí en el método implementado y en el método ArrayList? Simplemente porque el método ArrayList está modularizando una parte del método implementado. En este caso, por ejemplo, para hacer el remove, el remove forma parte de un método que pertenece a esta base de datos ONG. Base de datos ONG es una clase de tipo CE central array. Por lo tanto, lo que estará haciendo será llamar al método de esta base de datos ONG, eliminar un array de este ArrayList y luego de eso nos estará entregando el objeto con el array eliminado. Esto es lo que hace estos métodos más grandes, llaman a un método más pequeño y modularizado que interactúa directamente con la base de datos. Finalmente, y he explicado todo esto, nos queda solamente el método getOne, que lo que hace es entregarnos un dato de este ArrayList, ¿vale? Entregándole simplemente su key o su ID, ¿vale? Y el getAll, para lo cual hemos utilizado los métodos toString para no complicarnos demasiado en el desarrollo de cada uno de los métodos. Los métodos toString de cada clase, perdón, que me olvidé ese detalle. Vamos pues a testear estos métodos. Abriremos nuestro main, el cual hemos dejado aquí en la clase transformer, ¿vale? Y aquí está el testeo de todas las clases que hemos implementado. Cabe señalar que nuestro grupo ha conseguido implementar la escritura en base de datos de todas las clases que hemos planteado en nuestro diagrama de clases. De esta manera, para este ejemplo, vamos a simplemente testear los métodos add, delete, getOne y getAll, pero de la clase CE central. Pero ya explicamos o ya os digo que esto que vamos a hacer en la clase CE central se puede hacer realmente con todas las clases que han sido previamente implementadas. Entonces, procedemos a buscar aquí el testeo de la clase getOne, ¿vale? Y vamos aquí. Podéis ver cómo es que antes incluso de hacer el testeo, hemos construido aquí nuestro patrón factory, llamando a la interfaz de factory y diciéndole, tú lo que vas a hacer va a ser llamar a un patrón factory, pero que escriba en XML. Dentro del patrón factory, nosotros también hemos desarrollado, y siguiendo el ejemplo de una compañera de semestres anteriores, hemos desarrollado un patrón factory que también nos permite escribir en MySQL, el cual desarrollaremos en el próximo producto. Dicho esto, y implementado nuestro patrón factory, ahora podremos usar nuestra factoría central para llamar a los métodos de cada una de las clases transformer, de cada una de las clases implementadas. Vamos pues a testear esto, y ahora sí, no me enrollo más. Y vamos a llamar una clase, o vamos a inicializar una clase CE central. Podemos ver aquí la base de datos de la CE central y procederemos a continuación en esta sede central a hacer uso del método add. Como estáis viendo aquí, vamos a agregar esta sede central que acabamos de instanciar. Le vamos a dar aquí, run.
darle un segundo, dado que acabo de iniciar el IntelliJ IDEA y tardará un poquito más de lo normal en correrlo. Si lo hemos hecho de forma correcta y si nuestra arquitectura está correctamente implementada, en vez de sobreescribir nuestra base de datos, lo que hará será volver a leer, gracias al método Marshall, la base de datos que ya existe y agregar el dato a esta base de datos que ya existe en fichero XML. Vemos que por fin se está ejecutando, perdonad por la demora, y vemos que nos ha entregado los datos de un método que no queríamos, seguramente porque alguno de estos métodos de aquí está ahora mismo en funcionamiento. Sí, este getOll de aquí. Vamos a comentarlo, pero realmente lo que nos interesa es esto de aquí. Nos dice que se ha agregado exitosamente este dato que nosotros acabamos de inicializar. Y como podemos ver, es correcto porque antes teníamos 3 datos y ahora en cambio tenemos un dato adicional que es este 0, C central,